Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando sobre autores que se van a referir al vínculo entre ideología y discurso. Hoy puntualmente vamos a trabajar con dos que son contemporáneos. Uno de ellos se llama Teun van Dijk, el otro se llama Marc Angenoux. Uno es nacido en Países Bajos, el otro nació en Bruselas, pero actualmente vive en Canadá, y el que nació en Países Bajos actualmente vive en Barcelona, dado que trabaja en la Universidad Pompeu Fabra. Estos autores que vamos a ver hoy, si bien son contemporáneos, desarrolla cada uno de ellos una perspectiva específica que, bueno, les permite justamente explicar cómo es el vínculo entre ideología y discurso, y cada uno de ellos propone una perspectiva teórico-metodológica de análisis del discurso que, bueno, hoy vamos a tratar de presentarles muy rápidamente. Ambos autores, digamos, son muy sofisticados en su escritura, en los conceptos que utilizan. Por ende, es también necesario que ustedes, cuando los lean a estos autores con cierta tranquilidad, dándose un tiempo y leyéndolos varias veces. Una vez que ustedes logran entender la idea que estos autores tienen, se les vuelve comprensible la idea que ellos quieren transmitir justamente y la perspectiva que ellos desarrollan acerca del vínculo entre ideología y discurso, pero eso requiere de parte de ustedes, obviamente, un esfuerzo de atención y de lectura, y no, digamos, una sola vez, sino varias lecturas, para poder comprender cuál es la conceptualización que cada uno de estos autores propone. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿sí?, con Teun van Dijk, que es el autor, digamos, que hoy, junto con Marc Angenoux. Básicamente, como les decía, vamos a continuar con la unidad 3, vamos a continuar trabajando con autores que explican el vínculo entre ideología y discurso. Tal como les mencionaba, Teun van Dijk es un autor, digamos, contemporáneo. Él nació en Países Bajos y es un referente de la corriente que se conoce con el nombre del análisis crítico del discurso, que es un área muy, muy específica dentro del gran campo del análisis del discurso. Van Dijk desarrolla una perspectiva propia a partir de articular distintos conceptos: el de cognición, discurso y sociedad. Cognición viene de conocimiento. Básicamente, Van Dijk es un autor que retoma, digamos, conceptos de la psicología cognitiva. Yo no soy especialista en el tema, quizás muchos de ustedes conozcan más que yo, pero básicamente la psicología cognitiva es una rama de la psicología que se encarga del estudio acerca de cómo la mente humana, digamos, adquiere conocimiento, lo procesa y lo almacena. Básicamente, Van Dijk va a tomar ciertas conceptualizaciones justamente de la psicología cognitiva. Básicamente, él va a articular esos conceptos provenientes de la psicología cognitiva con conceptos vinculados al campo de la lingüística, como es el de discurso, y el de sociedad, que obviamente es un concepto asociado a la sociología. Van Dijk desarrolla una perspectiva multidisciplinaria y básicamente, a partir de articular entonces estos tres conceptos, es que él va a explicar el vínculo entre ideología y discurso. Básicamente, Van Dijk va a partir de considerar que a través del discurso se expresan y se adquieren las ideologías. Esto es fundamental. Van Dijk sostiene entonces que a través del discurso se expresan y se adquieren las ideologías. Van Dijk está discutiendo, sí, justamente contra la noción de falsa conciencia que planteaba el marxismo en torno a la ideología. Y básicamente, Van Dijk va a hablar de ideologías en plural y no de una única ideología como hacía el marxismo clásico. Y acuérdense que, como veíamos en clases anteriores, básicamente dentro de lo que es el marxismo clásico, la ideología era la ideología de las clases dominantes, que funcionaban como falsa conciencia y que básicamente era un instrumento de las clases dominantes para poder deformar la realidad. Básicamente, lo que va a decir Van Dijk es que no hay una única ideología, hay ideologías en plural. Y básicamente él va a definir a las ideologías como sistemas de creencias que organizan las prácticas y creencias de los grupos ideológicos. Básicamente, ahora nos vamos a meter en el tema de los grupos ideológicos, pero es muy interesante la definición que Van Dijk hace de ideologías, porque básicamente lo que él va a decir es que son sistemas de creencias, pero no son cualquier sistema de creencias, dice Van Dijk. Las ideologías son sistemas de creencias que controlan y organizan otras creencias que se comparten socialmente. Entonces, dice él,
Por ejemplo, una ideología racista, les voy a dar los ejemplos que el mismo autor menciona, ¿sí? Una ideología racista puede controlar, por ejemplo, actitudes sobre la inmigración. Una ideología feminista puede controlar actitudes sobre aborto o, por ejemplo, sobre los techos con los que se encuentran las mujeres en sus ámbitos laborales o, por ejemplo, cómo en igualdad de cargo una mujer gana menos dinero que un hombre. Van Dijk dice, en ese caso, las ideologías feministas pueden básicamente controlar las actitudes sobre otras creencias socialmente compartidas. Básicamente lo que va a decir Van Dijk, ¿sí? Y esto es sumamente importante, es que las ideologías, en primer lugar, son plurales, no son, o sea, o no hay una sola ideología. Básicamente lo que va a decir Van Dijk es que las ideologías no necesariamente son mayoritarias, esto es, pequeños grupos ideológicos pueden tener sus propias ideologías y no necesariamente para que las ideologías existan tienen que ser mayoritarias, pueden ser minoritarias. Asimismo, las ideologías, en tanto sistemas de creencias, digamos, que organizan las prácticas y creencias de los grupos ideológicos, no necesariamente son negativas. Las ideologías pueden ser positivas. Por ejemplo, el pacifismo, ¿sí? Es una ideología positiva, o sea, no conlleva ninguna bandera negativa ni ningún valor negativo, ¿sí? Y así como Van Dijk se esfuerza por definir qué son las ideologías, ¿sí? A las que define desde luego como siempre sociales, acuérdense que las ideologías no son individuales, son siempre sociales, y ahora vamos a ver por qué. Van Dijk también lo que hace es indicar o concentrarse en indicar qué no son ideologías. Van Dijk va a decir que justamente las creencias individuales no son ideologías, ¿sí? Básicamente lo que va a decir Van Dijk es que digamos, no necesariamente las ideologías son falsa conciencia, acá se está oponiendo básicamente al marxismo ortodoxo. Lo que va a decir Van Dijk, por otra parte, es que las ideologías no necesariamente son las dominantes, que era esto que yo les mencionaba antes. Hay, digamos, pequeñas, o sea, ideologías que pertenecen a pequeños grupos que no son dominantes, pero que sin embargo son sistemas de creencias que tienen una base social y que funcionan justamente como ideologías, aunque no sean las dominantes, ¿sí? Y básicamente a mí lo que me parece súper importante del concepto de ideologías de Van Dijk es que las ideologías son siempre sociales. Entonces, acuérdense, Van Dijk se esfuerza por definir qué son las ideologías y también se esfuerza por definir qué no son ideologías. Lo que a mí me interesa es que ustedes retengan esta idea. Primero, que Van Dijk no habla de una ideología, habla de ideologías en plural, ¿sí? Las ideologías no necesariamente son ideologías dominantes, hay grupos minoritarios que, digamos, están regidos, por decirlo de alguna manera, o se organizan en función de determinadas ideologías, y por ser minoritarias no quiere decir que no existan, son ideologías porque funcionan como sistemas de creencias que organizan las prácticas de un grupo ideológico, ¿sí? Básicamente las ideologías siempre son sociales, no son individuales, siempre son sociales, y las ideologías no necesariamente son negativas, pueden ser negativas y pueden ser también positivas. Y acuérdense que las ideologías son sistemas de creencias más potentes que otras creencias, porque básicamente las ideologías tienen la particularidad de controlar y de organizar otras creencias socialmente compartidas. Básicamente Van Dijk lo que va a decir es que las ideologías necesitan de una base social. ¿Y cuál es la base social de las ideologías? Los grupos ideológicos. Básicamente los grupos ideológicos funcionan como la base social de las ideologías. Y básicamente Van Dijk define a los grupos ideológicos y los define diferenciándolo de las comunidades. Básicamente Van Dijk dice que para poder hablar, ¿sí?, de grupos ideológicos, nosotros necesitamos en primer lugar pertenecer a un grupo que persiga una finalidad en común, ¿sí? Y básicamente, ¿sí?, quienes forman parte de un grupo ideológico persiguen una finalidad en común y organizan sus prácticas y sus creencias en torno a un determinado sistema de creencias. Ahora bien,
Dentro de los grupos ideológicos no solo se persiguen finalidades en común y se organizan las prácticas en torno a un sistema de creencias, sino que además los grupos ideológicos se constituyen como tales a partir de diferenciarse de otros grupos ideológicos. Soy yo, por ejemplo, yo les podría decir, les estoy inventando el ejemplo, soy pacifista porque justamente no soy de una ideología violenta o racista. Yo soy ecologista y me diferencio justamente de aquellos grupos que no son ecologistas. ¿Se entiende? Digo, los grupos ideológicos se autodefinen a partir de un sistema de creencias y de justamente compartir una finalidad en común, pero básicamente lo que va a decir Van Dijk es que esos grupos ideológicos se diferencian de otros, constituyen un nosotros que les permite diferenciarse de otros, ¿sí? En cambio, va a decir Van Dijk, en el caso de las comunidades, básicamente no hay que confundir comunidades con grupos ideológicos. Van Dijk lo que va a decir es que nosotros, como miembros de una comunidad, podemos compartir, ¿sí?, determinados conocimientos, ¿sí? Con mayor o con menor conocimiento de determinados temas, compartimos un determinado universo de sentido. Podemos compartir una lengua en común, una cultura en común y demás, pero eso no nos hace un grupo ideológico, porque para poder ser un grupo ideológico nosotros deberíamos poder justamente perseguir una finalidad en común y básicamente poder organizarnos en torno a esa finalidad en común. Una cosa entonces va a decir Van Dijk es ser miembro de una comunidad, compartir conocimientos, saberes, creencias, pero no necesariamente perseguimos una finalidad en común. Y eso no nos convierte justamente en grupos ideológicos, sino que nos convierte en comunidad. Y las comunidades no son la base social de las ideologías. La base social de las ideologías son los grupos ideológicos, que acuérdense, lo que hacen es justamente funcionar como espacios que nuclean a individuos que persiguen una finalidad en común y que básicamente se rigen por un sistema de creencias. Básicamente, más allá de justamente, acuérdense, las ideologías son siempre sociales y de explicar esta idea de que los grupos ideológicos sirven de base social a las ideologías, por otra parte, para explicar este vínculo justamente entre ideología y discurso, Van Dijk va a tomar de la psicología cognitiva el concepto de modelos mentales, ¿sí? Básicamente, de acuerdo con la psicología cognitiva, los modelos mentales son esquemas que se construyen de manera individual, pero que se ponen en juego a nivel colectivo. ¿Y esto qué es lo que permite? Básicamente, nosotros como sujetos construimos modelos, esquemas mentales para permitir, o sea, construimos estos modelos porque son los que nos permiten poder explicar el funcionamiento de la realidad. Básicamente lo que va a decir Van Dijk es que algunos de estos modelos mentales que nosotros construimos son prejuiciados por la ideología. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente muchos de los modelos mentales que nosotros construimos para poder entender el funcionamiento de la realidad son generados prejuiciados por la ideología. Y esos son los que les interesan a Van Dijk. Acuérdense que nosotros como sujetos, de acuerdo con la psicología cognitiva, construimos modelos mentales que nos permiten explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea. Esos modelos mentales subjetivos que construimos, los construimos a nivel individual, pero se ponen en juego a nivel social. Y Van Dijk lo que va a decir es que esos modelos mentales, o mejor dicho, algunos de esos modelos mentales, son generados, prejuiciados por la ideología. Entonces, básicamente él va a identificar dos modelos que son los que les interesan, los modelos de contexto y los modelos de evento. Básicamente estos dos modelos mentales subjetivos a Van Dijk le interesan porque van a decir que justamente estos modelos de contexto y de evento regulan las estructuras de interpretación y de producción discursiva, porque básicamente lo que va a decir Van Dijk es que para poder reconocer a un discurso como ideológico, nosotros necesitamos tener construidos estos modelos, el modelo de contexto y el modelo de evento, que nos permitan, por un lado, producir discursos ideológicos, pero por el otro lado, que nos permitan también poder reconocer e interpretar discursos ideológicos en tanto que discursos ideológicos. Si de repente yo les estoy hablando de las mercancías y de la explotación, pero ustedes no tienen construido, digamos, un modelo mental subjetivo que les permita entender que esos conceptos provienen de la teoría marxista y que yo me estoy posicionando o a favor
o en contra, no van a poder reconocer nunca que el discurso que yo estoy pronunciando es un discurso ideológico. Justamente para poder reconocer a un discurso como ideológico es necesario poder construir estos modelos de contexto y de evento, y ya se los paso a explicar. Básicamente lo que va a decir Van Dijk es que el modelo de contexto es un modelo mental que da lugar a discursos socialmente apropiados. Básicamente, ¿con qué tiene que ver el modelo de contexto? Son modelos que nos permiten tener en cuenta las situaciones comunicativas en las cuales estamos y nos encontramos, y por ende son las que nos permiten acomodar nuestro discurso con arreglo a la situación en la cual nos encontramos. ¿Sí? O sea, nosotros desarrollamos los modelos mentales de contexto para justamente poder pronunciar el discurso adecuado de acuerdo al contexto en el cual nos encontremos. De alguna manera esto remite, ¿se acuerdan a cuando trabajábamos a los géneros discursivos? Que decíamos, de acuerdo al contexto en el que nos encontremos, utilizamos un género y no otro. Bueno, el modelo de contexto nos permite esto, justamente nos permite adecuar nuestro discurso de acuerdo al contexto en el cual nos encontremos. Por el otro lado están los modelos de evento. Básicamente, Van Dijk va a decir que dentro de los modelos de evento, ¿sí? O mejor dicho, va a definir a los modelos de evento como modelos mentales subjetivos que dan lugar a discursos descriptivos sobre acciones, hechos o actores. Básicamente lo que va a decir Van Dijk es que estos modelos de evento, ¿sí? Dan lugar a discursos ideológicos en los cuales se describen de manera negativa o positiva eventos o actores, ¿sí? Dependiendo de justamente el prejuicio ideológico del modelo mental. Básicamente, cuando hablamos de los modelos de evento, estamos hablando de modelos mentales que permiten construir discursos descriptivos sobre acciones, hechos, acontecimientos o actores, y básicamente esos modelos, esos discursos descriptivos se construyen en función de una determinada ideología. Básicamente, para Van Dijk, estos dos modelos mentales son centrales porque controlan las distintas estructuras del discurso, como les mencionaba antes. Básicamente, Van Dijk va a decir que no todas las estructuras del discurso son ideológicas, y esto lo diferencia del resto de los autores, ¿sí? Básicamente, Van Dijk va a decir que hay ciertas partes de la estructura del discurso que a veces escapan a la ideología, ¿sí? Y que básicamente, a su vez, nosotros vamos a poder reconocer como ideológicos a los discursos en función de estos modelos de contexto y de estos modelos de evento. Concretamente, ¿a qué se refiere Van Dijk con que hay estructuras del discurso que no son ideológicas o que escapan a la ideología? Va a lo siguiente. Van Dijk dice que cuando nosotros hacemos análisis del discurso, caemos muchas veces en la tentación de hacer sobreinterpretación ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Caemos en la tentación de decir que todo es ideológico al interior de un discurso. Sin embargo, dice Van Dijk, hay veces que en los discursos se utilizan determinados recursos textuales y no otros, pero no con ninguna intención ideológica. Simplemente se utilizan esos recursos textuales y no otros porque no se cuenta con el conocimiento, el saber o la información necesaria, y por eso tenemos que utilizar determinados recursos textuales y no otros. Y les voy a dar un ejemplo. Dice Van Dijk, cuando nosotros usamos la voz pasiva, esto es, el sujeto de la acción queda relegado, justamente pasa a ser paciente, o cuando utilizamos las formas impersonales, dice Van Dijk, no necesariamente, digamos, está haciendo eso con una intencionalidad ideológica. Por ejemplo, cuando ocurre un caso policial y la crónica policial comienza diciendo, en las intersecciones de Avenida Santa Fe y Avenida Coronel Díaz apareció un cadáver. Sabemos que los cadáveres no aparecen, alguien lo dejó ahí, ¿sí? Apareció un cadáver con signos de tortura y con varios días de putrefacción. Bueno, a ver, se está hablando de manera impersonal y no se está haciendo referencia a nadie en particular porque todavía no se conoce el autor de ese crimen, ¿sí? Entonces Van Dijk diría, en un caso con esas características, a lo mejor esas estructuras del discurso están escapando a lo ideológico, se utiliza la voz pasiva o la forma impersonal simplemente porque no se tiene la información acerca de quién es el actor, o digamos, el actor, no, perdón, el autor o la autora de ese asesinato, ¿se entiende? Entonces lo que dice Van Dijk es, no hay que caer en la tentación de creer que todo es ideológico porque hay ciertas estructuras del discurso que escapan a lo ideológico. Obviamente que hay muchas veces que la utilización de la voz pasiva o de las formas impersonales están hechas, ¿sí? De una manera totalmente ideológica y a propósito para deslindar de responsabilidades a alguien, pero no siempre esto es así. Y para darles un ejemplo, a ver, acerca de cómo sí hay estructuras del discurso que funcionan de manera ideológica y que es gracias a los modelos
de contexto y a los modelos de evento que los podemos reconocer, les voy a dar el siguiente ejemplo de actualidad. Con todo este contexto de pandemia, Trump, básicamente, si ustedes le han prestado atención, habla del coronavirus como el virus chino. No es inocente que le ponga nacionalidad al virus y que utilice el gentilicio chino para referirse al virus. Básicamente, a partir del modelo de contexto y del modelo de evento que nosotros podemos llegar a tener desarrollado, podemos reconocer en ese discurso de Trump una carga ideológica, un prejuicio ideológico determinado, que es justamente el de culpabilizar a China, ¿sí?, por la pandemia a la cual estamos asistiendo y que estamos viviendo nosotros en este momento, ¿no es cierto? Responsabilizar al país de la debacle que ha generado a nivel mundial y básicamente, ¿por qué no puede llegar a ser eso motivos de alguna posible intervención militar, si así lo ameritara en algún momento la coyuntura? Pero digo, cuando uno lo escucha a Trump hablar, el hecho de ponerle una nacionalidad al virus, ¿no?, llamarlo el virus chino, no es inocente y obviamente hay una carga ideológica que nosotros podemos reconocer porque tenemos los modelos de contexto y de evento desarrollados y son modelos que nos permiten regular la interpretación del discurso y entender que Donald Trump es el presidente de una de las potencias mundiales, donde básicamente tiene una determinada ideología, pertenece a un determinado partido político. Obviamente con China tiene una relación, digamos, bastante particular, donde básicamente Estados Unidos ve en China, digamos, una potencial amenaza, bueno, etcétera, etcétera. Uno puede hacer toda esa reconstrucción e interpretación ideológica gracias a que tiene construidos los modelos de contexto y los modelos de evento. El modelo de contexto permite reconocer el tipo de discurso que está pronunciando Trump de acuerdo al ámbito en el que se encuentra y el modelo de evento nos permite reconocer que la descripción que está haciendo Trump de la pandemia es ideológica, claramente es ideológica. Entonces, fíjense cómo los modelos de evento y de contexto nos permiten reconocer, en este caso, interpretar en este caso como ideológico a un discurso. A su vez, estos modelos de contexto y estos modelos de evento van a regular nuestra propia producción discursiva y lo que nosotros escribamos va a tener cierto prejuicio ideológico en función de nuestra perspectiva y nuestra visión de mundo y en función de los modelos de contexto y de evento que hayamos desarrollado. Acuérdense que estos modelos de contexto y estos modelos de evento se desarrollan o son prejuiciados por la ideología, su base es social. Si bien nosotros los desarrollamos de manera individual, hay una base social. Estos modelos son sociales porque son generados a partir del prejuicio ideológico y la ideología es siempre social. No se olviden de eso. Finalmente, lo que va a decir Van Dijk es que la ideología se proyecta en los discursos de una manera polarizada, a partir de un nosotros, otros. Ustedes van a poder reconocer a lo ideológico en los discursos porque siempre, de manera implícita o explícita, se dibuja una idea de un nosotros, generalmente bueno, frente a un otros, generalmente malo. En el caso de Trump, el que les dije, el del virus chino, claramente cuando uno lo escucha a Trump, se dibuja en su discurso, emerge en su discurso una figura de un nosotros, occidente, bueno, ¿sí?, civilizado, frente a un otro, oriental peligroso y encima monstruoso en términos de magnitud y de población y de extensión territorial. Si ustedes prestan atención a los discursos, siempre la ideología se proyecta de manera polarizada a partir de un nosotros y de un otros. Bien. Ahora vamos a pasar a Marc Angenoux. Angenoux, como les decía, es un autor que nació en Bélgica, concretamente en Bruselas, actualmente vive en Canadá. Es un autor que se lo puede presentar, digamos, como historiador de las ideas, es profesor de literatura francesa y básicamente él desarrolla una perspectiva pragmática sociohistórica de los discursos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pragmática en la unidad 2? La pragmática hablaba acerca de lo que podemos hacer con las palabras y básicamente cómo con las palabras hacemos cosas. Bueno, a Angenoux lo que le interesa es cómo los discursos o cómo con los discursos se hacen cosas en los distintos momentos y periodos históricos. Básicamente Angenoux parte de considerar que cuanto más eficaces son los discursos, cuanto más persuasivos son, cuanto más dóciles somos frente a los discursos que circulan socialmente, menos uso del poder coercitivo, de la represión y de ejercer presión sobre los demás para poder torcer su voluntad hace falta. Básicamente, en cada momento histórico y en cada periodo histórico se necesita justamente de eficacia discursiva y de persuasión discursiva para no tener que hacer uso de la represión, digamos, o del poder, o de lo que se denomina el poder coercitivo, ¿no? Que es esto de tener que torcer por la fuerza la voluntad de alguien para hacerlo cambiar de opinión o para hacerlo cambiar de comportamiento.
Básicamente en Genot, sí, tiene un texto que se llama El discurso social, los límites históricos de lo pensable y de lo decible. En Genot, a diferencia de los otros autores, ya no va a hablar de ideología, va a hablar de hegemonía. El concepto de hegemonía es un concepto que toma del político italiano Antonio Gramsci. Básicamente la hegemonía puede definirse desde el punto de vista de Antonio Gramsci, este político italiano, como un poder sutil, simbólico, cultural, que completa justamente a nivel ideológico a la dominación política y a la explotación económica. Básicamente la hegemonía es un poder que está, digamos, en constante construcción porque siempre es cuestionado. Y la hegemonía tiene que ver con esta intención de las fracciones de las clases dominantes de querer imponer su visión de mundo. Y básicamente esta hegemonía, esta visión de mundo que se busca imponer, ¿sí?, siempre está en constante construcción porque siempre surgen fracciones de clases contrahegemónicas que van en contra de los valores y de la perspectiva de mundo que ciertos sectores o fracciones de las clases dominantes quieren imponer. La hegemonía, va a decir Antonio Gramsci, justamente lo que hace es, o podríamos decir que la hegemonía es el resultado del consenso más la coerción. Básicamente lo que va a decir Gramsci es que los sectores, digamos, más poderosos en un momento sociohistórico, en un momento histórico determinado, no pueden imponer su voluntad solo por la fuerza o por la violencia. También necesitan de algún tipo de consenso y apoyo. Hasta los regímenes más totalitarios, como han sido, por ejemplo, el de Hitler, el de Mussolini, han necesitado del consenso para poder sostenerse. Entonces, básicamente la hegemonía desde el punto de vista de Gramsci es un poder, acuérdense, sutil, simbólico, cultural, que completa, digamos, en un nivel ideológico, podríamos decir, a la explotación económica y a la dominación política. Y la hegemonía siempre está en constante construcción porque básicamente ciertos sectores o fracciones de las clases dominantes van a querer o van a tender a ser hegemónicos, van a querer imponer su visión de mundo, pero esa visión de mundo siempre puede ser discutida por otras fracciones, ¿sí?, que no necesariamente son hegemónicas. Básicamente, Angenot lo que hace es tomar este concepto de hegemonía, ¿sí?, y lo va a definir como un repertorio, como un conjunto de reglas, dice él, que confiere estatus a entidades discursivas. Para decirlo claramente, la hegemonía delimita lo que se puede pensar y lo que se puede decir en un momento determinado, y básicamente la hegemonía, dice Angenot, produce prácticas y produce discursos. Determina qué es lo que se puede decir y qué es lo que se puede hacer. Y básicamente produce prácticas y discursos, ¿sí?, en los que justamente ya está delimitado qué es lo que puede decirse y qué es lo que puede pensarse. Básicamente para Angenot los discursos es todo aquello que se dice, se publica, circula y se recepciona públicamente a través de cualquier soporte, inclusive Internet. Angenot entiende que el discurso social es aquello que, como dice acá, como tienen en el PowerPoint, se emite, se publica, circula y se recepciona públicamente a través de cualquier soporte. Discurso social es todo aquello que circula, ¿sí?, por la esfera pública, ¿de acuerdo? Y que básicamente puede ser recepcionado públicamente, ¿sí?, a través de cualquier soporte. Y básicamente, ¿cómo va a explicar Angenot esta relación entre discurso y hegemonía? Va a decir que la hegemonía produce, o mejor dicho, delimita lo que se puede decir, lo que se puede pensar, y produce prácticas y discursos. Angenot tiene una particularidad, es un autor que, digamos, utiliza un montón de categorías muy complejas, es muy erudito, realmente muestra todo lo que sabe, por ende por ahí van a aparecer alusiones a Bakhtin, a Aristóteles, digamos a distintos autores, y él utiliza términos que son como bastante complejos y que aquí vamos a terminar o a tratar de presentar rápidamente como para que ustedes puedan entender mínimamente cuál es la idea que propone Angenot. Pero básicamente la idea fuerte de Angenot es esta. Básicamente la hegemonía, podríamos decir, produce discursos y prácticas y establece qué puede decirse y qué puede pensarse en un momento determinado. Básicamente, la hegemonía actúa de la siguiente manera. La hegemonía marca la aceptabilidad
y la legitimidad de un discurso. Esto es, la hegemonía básicamente establece qué se puede decir, qué se silencia y qué se repudia. En todo momento histórico, en todo contexto sociohistórico, hay fetiches y hay tabúes. Fetiches es aquello sobre lo que se puede hablar. El tabú es aquello que se repudia y que se silencia. Un ejemplo de fetiche es la patria. Sí, el ejército, son temas de los cuales se hablan y se veneran. En cambio, los tabúes pueden ser la locura, la muerte, son temas que se repudian, que se silencian. Y la hegemonía lo que hace es esto, justamente genera la aceptabilidad y la legitimidad de determinados temas, pero no de otros. Asimismo, la hegemonía establece una lengua legítima, esto es, establece la lengua nacional, ¿de acuerdo? Y la lengua nacional, ¿sí?, está hecha, podríamos decir, de fuerzas, dice Angenot, que trascienden, ¿sí?, al plurilingüismo de una sociedad. Digo, vieron que acá en Argentina se da esta discusión acerca de qué ocurre con las lenguas de los grupos originarios, ¿no es cierto?, de la población originaria, las comunidades originarias. O sea, ¿qué hacemos con esas lenguas, por ejemplo, de las distintas comunidades originarias? ¿Se respetan o no se respetan? Básicamente, la lengua legítima, dice Angenot, es aquello que establece la hegemonía como lengua nacional y es la lengua que debe aprenderse y que debe hablarse por sobre cualquier otra lengua que se pueda hablar de adentro de un territorio. En nuestro caso, la lengua legítima es el castellano y no es inocente que hablemos el castellano. Hablamos la lengua de quienes nos conquistaron, que fueron los españoles. De hecho, en Brasil no se habla español y se habla portugués porque fueron colonia portuguesa. Entonces, la hegemonía establece una lengua legítima, establece una lengua nacional. Por el otro lado, la hegemonía también establece topos y campos nociológicos. ¿Qué son los topos y los campos nociológicos? Básicamente Aristóteles llamaba topos a los lugares comunes, a los presupuestos. Básicamente el topos, sí, es aquello de lo que se puede hablar, de lo que se puede opinar. Es lo contrario a digamos, Aristóteles diferenciaba entre doxa y epistem. La doxa es lo opinable, aquello de lo que se puede hablar. ¿Vieron cuando uno dice hablemos sin saber? Bueno, los topos tienen que ver con aquello que es opinable, podríamos decir. Y es lo contrario al epistem, que es el conocimiento científico, comprobado, contrastado, etc. Y básicamente los campos nociológicos son los campos, digamos, de conocimiento, los campos de saber. Y básicamente lo que va a establecer la hegemonía son topos, son lugares comunes y campos nociológicos, o sea, ciertos campos del saber. ¿Vieron cuando básicamente nosotros utilizamos frases hechas, como por ejemplo, el fin justifica los medios, todos somos iguales ante la ley, hay que tratar de la misma manera hechos semejantes, ¿no? Bueno, esos son topos, lugares comunes, campos nociológicos que establece la hegemonía, ¿sí? La hegemonía establece, acuérdense, delimita lo que se puede pensar y lo que se puede decir, y lo hace de esta manera, diciendo qué es aceptable y legítimo para hablar, cuál es la lengua legítima, cuáles son cuáles son temas sobre los cuales podemos opinar, digamos, ¿no? Y que están presupuestos en todo lo que decimos. Digo, cuando nosotros hablamos, estos topos, estos lugares comunes están, digamos, presupuestos en nuestros discursos, ¿no? Bueno, y eso lo produce la hegemonía. Por el otro lado, el egocentrismo y el etnocentrismo. Básicamente, esto se vincula con que la hegemonía establece quiénes son enunciadores legítimos dentro de un ordenamiento social. Básicamente, quién es el que puede hablar sobre los otros y con qué, digamos, legitimidad lo hace, ¿no es cierto? Digo, básicamente, no todos tienen la posibilidad de hablar dentro de un ordenamiento sociohistórico. Angenot dice, los locos, los criminales, los niños, no necesariamente tienen justamente el derecho a poder hablar de los otros, ¿sí? O básicamente las comunidades originarias no pueden, los pueblos originarios no pueden hablar justamente o no tienen el derecho a hablar sobre los otros. Hay determinadas voces que se consideran legítimas para poder hablar de los otros. Y esto también lo genera la ideología. ¿Quién es el que puede hablar sobre quién y de qué manera puede hacerlo? Luego, la hegemonía también establece temáticas y visión del mundo. La hegemonía establece qué temas son pasibles de poder ser discutidos al interior de un ordenamiento social, ¿sí? De qué temas podemos hablar, desde qué perspectiva podemos hacerlo. Digamos, si ustedes les prestan atención, Angenot todo el tiempo lo que está haciendo es reafirmar esta idea de que la hegemonía produce prácticas y discursos, estableciendo y marcando, por decirlo de alguna manera, qué es lo que se puede decir y qué es lo que se puede pensar en un determinado momento. Y acá detalla cómo lo hace.
Luego habla de los sistemas topológicos. Básicamente los sistemas topológicos tienen que ver con, básicamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los géneros discursivos y que había tantos géneros como actividades realizaban las personas? Bueno, básicamente cuando se habla de un sistema topológico, la hegemonía lo que hace es justamente producir distintos conjuntos discursivos específicos, géneros, subgéneros, estilos, ideologías, ¿de acuerdo? Básicamente la hegemonía produce estos géneros, produce justamente formas, podríamos decir, o conjuntos discursivos específicos a partir de los cuales nosotros nos comunicamos. Y finalmente lo que va a decir Angenot es que la hegemonía se niega a sí misma, se esconde a sí misma. La particularidad que tiene la hegemonía, ¿sí?, es que no se muestra, se esconde. Y esto significa que en un ordenamiento social se comparte una ideología en común, ¿no es cierto? Pero esa ideología en común que se comparte se esconde, se niega, es inconsciente, funciona, ¿sí?, digamos, nos atraviesa a todos de manera permanente, sin embargo, no somos conscientes de ello. Y esto se vincula un poco con lo que hablábamos del Althusser en la clase anterior. Ahora bien, Angenot lo que va a decir es que los discursos cumplen, sí, con determinadas funciones al interior de un ordenamiento social. Básicamente, una de las funciones que cumple el discurso es la de representar el mundo. Básicamente, cuando uno representa lo real, dice Angenot, lo ordena, lo homogeneiza, ¿sí? Y básicamente uno elige de qué manera representar, ¿sí?, ese mundo que a uno lo rodea, se construye una versión sobre ese mundo que lo rodea. Entonces él dice, básicamente cuando uno decide cómo representar el mundo que lo rodea, elige qué dejar en la sombra, qué ocultar y qué mostrar. Entonces, básicamente, a través de los discursos que circulan socialmente, se representa el mundo, ¿sí?, se lo jerarquiza, se lo ordena, se lo homogeneiza, decidiendo qué se muestra y qué se esconde. Y esto se vincula con la segunda función, que es el memorial y la conjugación del olvido. Esta función tiene que ver con la anterior y básicamente este memorial y conjugación del olvido tiene que ver con que todo discurso social selecciona qué mostrar y qué ocultar. Y esto se ve claramente, por ejemplo, con los actos patrios o cuando se nos cuenta la historia. Cuando se nos cuenta nuestra historia, la historia de nuestro país, se elige qué contar y qué ocultar. Y dependiendo de quién nos esté contando esa historia, hay aspectos que se van a ocultar y se van a privilegiar otros y a la inversa. ¿Sí? Por lo tanto, en el discurso, cuando se construyen memorias, la memoria no es solo el recuerdo, sino que también la memoria se construye a partir de los silencios y del olvido. Por el otro lado, los discursos legitiman y controlan, que esta es una de las funciones más importantes, porque los discursos validan y legitiman determinadas prácticas y maneras de entender el mundo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, a través de los discursos que circulan socialmente, nosotros establecemos qué está bien, qué está mal, qué es punible de sanción, qué no es punible de sanción, y básicamente todas estas funciones se llevan adelante a través del discurso, y el discurso justamente se produce a partir de la hegemonía vigente en un momento determinado. Luego, a través de los discursos, dice Angenot, también se puede sugerir y se puede sugerir hacer. ¿Sí? Nosotros a través de los discursos damos órdenes, ¿sí? Digamos, lo que hacemos es básicamente como se dice, transmitir conocimiento, expresar, digamos, ideologías también. Obviamente que estas ideologías que expresamos, diría Van Dijk, no necesariamente son explícitas o se reconocen como tales, pero básicamente a través de los discursos lo que nosotros hacemos es difundir conocimientos, pero también y por sobre todas las cosas, difundir prácticas, marcar valores, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por el otro lado, con los discursos producimos justamente a la sociedad y a sus identidades. Definimos una imagen de nosotros, una imagen de los otros, definimos qué características tiene nuestra sociedad, por qué se diferencia de las otras. Nosotros somos argentinos porque no somos chilenos, porque no somos uruguayos, construimos identidades, ¿sí? Y también los discursos, va a decir Angenot, bloquean lo indecible. La hegemonía impone temas y asimismo rechaza la emergencia de otros. Fíjense que básicamente lo que está intentando mostrar Angenot es que justamente a partir del vínculo que se puede establecer entre la hegemonía y el discurso, se establecen los límites históricos de lo pensable y de lo decible. Si bien básicamente estos dos autores, Angenot
Son dos autores obviamente súper complejos y que merecen, digamos, una lectura atenta por parte de ustedes. Son autores que lo que están planteando es un vínculo indudable entre, en el caso de Van Dijk, ideologías y discursos, y por el otro lado, en el caso de Angenot, entre hegemonía y discurso. Fíjense que entre estos autores hay matices. Para Angenot, nada escapa a la hegemonía. Todo es hegemónico y básicamente lo que va a plantear Angenot es que la hegemonía produce prácticas y produce discursos y básicamente establece qué es lo que puede pensarse y decirse en un momento determinado. Van Dijk lo que va a decir es que los discursos son el espacio, podríamos decir, a partir del cual se expresan y se adquieren las ideologías. Pero sin embargo no hay una sola ideología, hay una multiplicidad de ideologías y hay ciertas estructuras del discurso que escapan a lo ideológico. Esa observación que hace Van Dijk lo diferencia de todo el resto de los autores que ven que lo ideológico atraviesa de principio a fin a los discursos. La idea es que ustedes puedan ir leyendo a cada uno de estos autores para ir pensando justamente la opacidad que tienen los discursos. Y de hecho, uno de los objetivos de esta unidad es que ustedes cuando terminen de leerla realmente no crean que los discursos reflejan la realidad. Los discursos no reflejan absolutamente nada, son construcciones sociohistóricas que están atravesadas por cuestiones ideológicas en las cuales básicamente se selecciona qué contar, qué ocultar, siempre se lo hace desde una determinada perspectiva. Y básicamente es a través de estos discursos que nosotros construimos versiones sobre el mundo que nos rodea, pero de ninguna manera reflejamos y de ninguna manera los discursos son inocentes, son opacos y por el contrario, digamos, cuando uno se pone a analizar a los discursos, lo haga desde la perspectiva que lo haga, digamos, puede ir desmontando los sentidos que estos discursos encierran. Y esto es sumamente importante, aún para ustedes que estimo y sospecho que en la mayoría muchos deben haber elegido la carrera de psicología. Cuando ustedes analicen el discurso, si hacen clínica, si analizan el discurso de sus pacientes, no solo van a analizar lo que dicen, van a analizar lo que callan, lo que ocultan, lo que silencian, pero asimismo esa persona que tienen enfrente, si bien es, digamos, es una individualidad, es un sujeto y ustedes van a prestar atención al aspecto subjetivo de esa persona, lo cierto es que esa persona, esa individualidad no está aislada de una maquinaria social de la cual forma parte y muchas de estas cuestiones que nosotros trabajamos probablemente puedan aportar algo a la profesión, digamos, o al campo de ustedes. Bueno, espero que mínimamente se hayan entendido. Como les digo, Angenot y Van Dijk tienen un vocabulario muy específico y bastante, digamos, complejo, pero la idea es que ustedes con tranquilidad puedan leerlos y, por supuesto, todas las dudas que tengan nos las van mandando por el foro que tenemos abierto en el campus. Les espero que se encuentren bien y estamos en contacto.